Es actor social, pero también político. Gelasio Mora, representante del Movimiento Ciudadano, Tejido Social de Guayaquil, se encuentra conectado con nosotros. Gelasio, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. Un rápido comentario sobre estos elementos que ahora mismo nos ocupan a los ecuatorianos sobre un probable juicio político al presidente de la República y la inestabilidad que precederá a ese acto. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, buenos días Wilson, a usted, buenos días a los amigos de Noti Hoy en el país y a través de la web en el planeta entero. Es preocupante la situación que lamentablemente se viene dando en todo gobierno, cuando yo había advertido precisamente a escasos 2 meses de haber asumido el poder del presidente Lasso, que se le estaba metiendo por la tranquera. Incluso me permití hasta poner en actualidad el viejo adagio que tenía mi finada abuela Celia: piensa mal y acertarás, cuando decía de que a lo mejor había pactos bajo la mesa para dar cuotas de poder en el sistema eléctrico, porque no se explica y nadie se explica y hasta ahora no se explican cuál es la razón por lo que aquellos administradores de las eléctricas, aquellos ciudadanos que estuvieron implicados en la metida de la mano al bolsillo en el atraco descarado que nos sometieron a los usuarios en el año 2019, todavía siguen en el sistema eléctrico. Y yo lo advertí al país con nombres y apellidos. Quien fungía como gerente de Cercoel, que fue una de las empresas que contrató CENEL para que realicen la lectura de medidores en Guayaquil, que incumplió con el contrato con CENEL, que demandó posteriormente a CENEL, que fue la que perjudicó a los usuarios, es la que precisamente, cuyo gerente fue precisamente quien fue cambiado a administrador de negocios de la Guaya de los Ríos, de CENEL Los Ríos, perdón. ¿Cómo se explica a ustedes? ¿Cómo nos explicamos los ciudadanos que cuando se dice que hay que combatir la corrupción, cosa que lo habíamos tomado nosotros a pecho, y no por nada personal, sino porque es un deber moral de todo ciudadano denunciar la corrupción y defender los intereses ciudadanos? Y precisamente fueron a los que primero convocaron para que, me da la impresión en lo personal, convoca primero a los pillos, que son los que conocen de negocio, para que sean quienes administren la cosa pública. Y se lo advirtió con tiempo. Fue el primer ciudadano que en este país, arriesgando el pellejo, porque así hacemos los hombres de bien, denunciamos esta situación, pero no fue tomada en consideración. Esperaron que los influencers de la política sean los que ahora sí saquen a relucir los contratos mayores, y ahí sí vemos ahora que están convocando inclusive al mismo presidente de la República para endilgarle y endosarle responsabilidades que como primer mandatario a lo mejor conoce o no conoce, pero el hecho mismo de haber firmado un decreto en el cual le dan todos los poderes al señor Luque, quien había sido colaborador del Banco de Guayaquil en su tiempo, y a quien convocaron para que sea el representante de las empresas ENCO en el país, donde el capital de 14.000 millones de dólares manejaban estas empresas, hoy en día esté fugado por actos de corrupción, que en definitiva debieron de haber sido controlados a su debido momento por quien fungía como secretario anticorrupción del gobierno. Quiere decir que los entes de control no funcionan en el Ecuador, mi querido Wilson. Ahora, una cosa es de que algunos, o uno, o varios funcionarios del gobierno estén involucrados y se compruebe posteriormente, o sea, ahora supuestamente involucrados en actos de corrupción. Y otra cosa es que el presidente de la República esté involucrado en esos actos, porque las causales son absolutamente claras. Hay 3 causales en la Constitución para enjuiciar políticamente, ya que el anterior proceso que se siguió en la Asamblea Nacional para destituirlo de manera directa, como un recurso que establece la propia Carta Magna, ya fue agotado. Este juicio político que se busca a través de esta comisión es para determinar si el presidente estuvo involucrado y tenía conocimiento de estos actos supuestos de corrupción, Gelasio, y eso todavía está por comprobarse, más allá de las elucubraciones, afirmaciones o conclusiones a los que pueden llegar los actores políticos. Completamente de acuerdo con usted, pero la clase politiquera que
prácticamente en este país conspira a diario, es la que no entiende que hay que transparentar las cosas y los responsables son los que tienen que ante la justicia responder, pero toda la clase politiquera hoy quiere pescar a río revuelto y han conspirado desde siempre. Y el presidente de la República sabía que pactar con Correa no le iba a hacer bien al país, que pactar con los socialcristianos tampoco le iba a hacer bien al país, y ahí tiene a la carta ahora quienes convocan para deponerlo, que son precisamente los mismos seguidores del expresidente Correa, o quien en su debido momento él mismo aceptaba que había convocado a un pacto, cosa que no se dio. Y situación similar ocurre con los socialcristianos que están a la casa de cualquier situación, o que siempre han pescado a río revuelto, ¿no? Ahora, Gelacio, es importante entender, y parece risible, que aquellos que con testimonios tuvieron una relación directa en financiamientos de campaña y relación con grupos irregulares relacionados con el narcotráfico estén queriendo condenar una supuesta conexión y un aporte a través de Rubén Cherres, algo que ha sido descartado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, a la campaña de Guillermo Lasso. Y basta refrescarles la memoria que en el 2006 Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, dijo y fue publicado por varios medios de comunicación a nivel internacional que las FARC habrían contribuido con recursos a la campaña de Rafael Correa. Eso fue público y notorio de la boca del propio Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, y el tema quedó allí. Luego, con este operativo al campamento de Angostura en territorio ecuatoriano en el 2008, en la computadora de alias Raúl Reyes, que fue victimado en ese operativo que Colombia ejecutó en territorio ecuatoriano, se encontraron una cantidad de documentos, cartas que relacionaban o tenían un vínculo entre la política o los políticos ecuatorianos de la Revolución Ciudadana con estos grupos irregulares. Y allí no se hizo absolutamente nada, y ahora sí resulta curioso que estos mismos grupos políticos que en el pasado, dicho por actores, tenían relación con estos grupos, quieran ahora moralizar, más allá de que se debe investigar y se debe esclarecer el caso, Gelacio. El cinismo y la doble moral es la práctica de estos politiqueros que gobernaron el país anteriormente, que despilfarraron la riqueza de este país, que malgastaron los recursos del país, que saquearon las arcas fiscales del país y que hoy nos quieren dar clases de moral. Es evidente lo que usted acaba de decir, y eso lo hemos escuchado todos los ecuatorianos. Cuando el mismo presidente Uribe hizo público el tema de los contenidos de los computadores que fueron incautados después del ataque que tuvo que realizar en territorio ecuatoriano el presidente Uribe conjuntamente con el gobierno americano, porque decían que si se advertía al presidente de la época, precisamente iban a tapar la situación. Entonces, hay evidencias, ¿no? Y por eso digo yo, la doble moral y el cinismo con que actúan los políticos ecuatorianos es por lo demás descarado. Han perdido toda noción de moral y toda noción de vergüenza, y se presentan como los salvadores de la patria. Muy bien, usted anota, gente que está fugada del país, gente que ha sido encontrada con las manos en la masa, a la gente a la que se le ha comprobado los sobreprecios. El mismo expresidente Correa tuvo la desfachatez un determinado día ante cuestionamientos que se le hiciera públicamente en la prensa del país, de decir que eran acuerdos entre privados, y por último tuvo el desparpajo de decir que ponía a consideración del pueblo ecuatoriano si comprobaban actos de inmoralidad, o en el caso del mismo Primo, si es que el Primo tenía o no tenía, si se comprobaba o no el título de economista, el título del Primo Pedro, y todos conocemos en lo que terminó. Le permitieron que salga del país para que no responda ante la justicia. O sea, la misma Revolución Ciudadana se burló en la cara a los ecuatorianos, pero todavía hay incautos que creen en estos farsantes, que lo único que le han traído es dolor, sangre y lágrimas al país, y es lo que estamos pagando, las consecuencias de un desgobierno que permitió que las mafias extranjeras vengan al país
con el pretexto de la libre movilidad de las personas. Y ahí estamos nosotros hoy pagando las consecuencias. Se habla de que la mafia albanesa está en el país desde el año 2010. Y la pregunta es, ¿quién permitió que estas mafias ingresen al país? ¿Quién fue el que permitió que no haya los controles necesarios cuando todos los días nosotros en medios de comunicación salíamos públicamente a pedir y a exigir que el pasado judicial debía de ser uno de los requisitos para permitir el ingreso de extranjeros en este país? Porque cuando usted sale de este país, ¿qué es lo que hace? Lo primero que a uno le piden es el pasado judicial. Pero aquí en el país se hizo todo lo contrario y ahí está, pagando las consecuencias los inocentes por culpa de un grupo, una recua y una gavilla de vivos que vinieron con hambre atrasada, arrasaron con todo y ahí nos han dejado de herencia a nosotros, a los mafiosos y a los delincuentes. ¿Qué a su criterio sucedió en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas, en donde era preeminente el poderío político que tenía el Partido Social Cristiano, que en algunas decisiones y resoluciones estaba votando junto al correísmo, equivocando al enemigo? No sé si usted considera así, viendo el presidente de la República como el enemigo y asumiendo decisiones y acciones en la Asamblea, se les metieron por el chorro al grifo y evidentemente ahora están pagando la factura, desplazados del poder en el bastión del Partido Social Cristiano. ¿Qué pasó a su lectura? Usted que vive en la urbe porteña y que es un actor importante de esa ciudad y de su población. Es la soberbia y la prepotencia la que no les permitió ver mucho más allá de sus propios intereses. Y ahí está, el pueblo le pasa factura. El modelo exitoso se terminó, caducó, ya tuvo fecha de caducidad. 31 años del poderío social cristiano en Guayaquil. La soberbia por no considerar a personajes de valía le pasó factura. La prepotencia les pasó factura. El perseguir a los comerciantes ambulantes les pasó factura. El reírse públicamente de la necesidad del pobre, el mismo tema de la pandemia les pasó factura, cuando de forma indolente fueron insultantes con la inteligencia de los guayaquileños, cuando todos los días en pandemia la gente moría en las calles, los cadáveres se sacaba a las aceras, y lo que se condolieron es en entregar una caja de cartón y no una caja de madera como correspondía. Pero claro que si hubo plata hoy en día para en la campaña ir regalando dádivas, tratando de comprar conciencia, y el pueblo se dio cuenta de que estaban tratando de comprar su conciencia y mira el resultado. Les pasaron factura, pero factura a la soberbia y a la prepotencia de aquellos que se creyeron dueños de Guayaquil, se creyeron dueños del país, y ahí están los resultados. Los mismos aliados les dieron la puñalada por la espalda, así de sencillo. Ahora, no es que fue una pérdida de Cynthia Viteri por una campaña equivocada, fue el Partido Social Cristiano en su conjunto, porque se podría leer de otra manera, ¿no? De que no fue el Partido Social Cristiano, que tuvo actuaciones importantes y aplaudidas en las administraciones de León Febres Cordero y de Jaime Nebozadi. Ahora con Cynthia Viteri, no sé si adjudicarle a ella la derrota o a toda la estructura social cristiana, porque en Guayas también no les fue bien. Quienes toman las decisiones en conjunto son los líderes de los partidos, mi querido amigo. Y quienes tienen que asumir la responsabilidad política son aquellos. Bueno, Gelacio, muchas gracias por atender esta invitación y darnos una lectura de esto que al momento nos ocupa a los ecuatorianos, que todavía nos deja en la incertidumbre de saber qué es lo que viene, porque hay también anuncios de activación de movilizaciones por parte de sectores indígenas y campesinos, sectores sindicales, que podrían configurar un escenario similar al que se vivió en junio del 2022, en julio del 2022, cuando por un lado había supuestamente una conmoción social para algunos actores políticos y por otro lado se pretendía una destitución del primer mandatario. Muchas gracias
a Gelacio Mora, representante de la organización ciudadana Tejido Social de Guayaquil, en diálogo con Noti Hoy. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, no se vayan. Noti Hoy. Espacio publicitario. Con Banco del Austro, invierte y gana más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza.